Iniciamos con noticias a las 7 a.m. y lo hacemos con la entrevista. Se ha perdido un poco esta nota por toda la coyuntura, pero hay que rescatarla, y es que ha sido destituido el gobernador de Retalhuleu. Pero, ¿qué rol, qué papel debe desempeñar un gobernador en cada departamento? Realmente pues están haciendo lo que por mandato constitucional deben de hacer. ¿Cuál es en sí el rol de los gobernadores como brazos del Ejecutivo en cada región del país? Para hablar de este tema nos acompaña el analista en temas políticos Hans Quevedo de la Universidad Rafael Andívar, buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de la figura del gobernador, pues siempre nos evoca esta idea de amigos del presidente, gente que colaboró en la campaña presidencial. ¿Realmente cuál es el rol de un gobernador? Bueno, sin lugar a dudas, pues eso que usted comentaba es muy importante, porque de alguna otra manera el gobernador es la persona que representa al presidente dentro del departamento. Mucho se habla de que debía ser electo, ¿verdad? Sin embargo, en las últimas reformas de la ley de descentralización se logró que se elige al gobernador de una propuesta de los representantes de la sociedad civil que están dentro del Consejo de Desarrollo. Ellos hacen una terna y el presidente de la República elige a uno de estos. Por supuesto, lo más importante del gobernador es que es el representante del presidente, y de alguna otra manera tiene que ser una persona de mucha confianza, de una muy buena comunicación. Por supuesto, ha sido una figura que durante muchísimos años se le conoce como un cacique, como una persona autoritaria, que ese era el diputado que no llegó, ¿verdad? Eran cuestiones así, ¿verdad? Y lamentablemente, cuando hacen su función dentro del Consejo de Desarrollo, que no es fácil dirigir esos consejos de desarrollo, hay que decirlo también, de una u otra manera traslada dentro de estas reuniones o dentro de ese trabajo una especie de querer ser el mandamás, ¿verdad? Entonces se tergiversa precisamente la verdadera figura, ¿verdad? Que es una persona que debe buscar hacer un diálogo precisamente con diferentes sectores dentro de los consejos de desarrollo, y una persona que de alguna manera informe al presidente sobre las situaciones que se están dando en el departamento, que no solamente es una cuestión de conflictos, sino también de hechos que se pueden hacer, de programas de desarrollo, reconstrucciones. De alguna manera también se arman algunas asesorías y comisiones sobre diferentes temas, como nutrición en algunos lugares, medio ambiente, ¿verdad? En Occidente, en Sololá, yo conocí a algunos que tenían hasta de medio ambiente como una labor muy importante, seguridad inclusive, que es un tema bastante delicado en el país, pero que el gobernador puede crear de alguna otra manera dentro de la gobernación departamental este tipo de comisiones. Y lo importante también es que es una institución que puede colaborar mucho con los diferentes alcaldes. Por supuesto, gobernadores y alcaldes a veces no se llevan bien porque se politiza mucho por el tema de que no es de mi partido, pero se puede trabajar bien cuando realmente están basados mucho en el interés, en este caso pues nacional, pero en este caso es departamental, y se puede progresar mucho. Por supuesto, hay muchos alcaldes que no quieren gobernar, cuando no quieren colaborar con el gobernador, cuando no son del partido político, ahora y ahí es donde se entran muchos problemas. Precisamente ese punto quería abordarlo. En un país donde pues somos sumamente presidencialistas, una verticalidad hacia el poder ejecutivo y hacia la figura presidencial, ¿por qué en el interior, cuando el gobernador pues es el representante del presidente y del ejecutivo en cada región, pues pareciera que la gente le da más preponderancia a la figura del alcalde? Porque vaya que los alcaldes son toda una autoridad en el interior del país. ¿Por qué esta dicotomía, si así lo podemos mostrar? Tiene que ver mucho por la forma de a quién elegimos, ¿verdad? Elegimos al alcalde realmente, pero nunca elegimos al gobernador, sino eso queda en otra figura de forma de la terna que le decía, de que lo decía el presidente, y entonces el gobernador no llega a ser una figura en un momento dado que luchó mucho como por ejemplo el alcalde en una campaña electoral, entonces no se promocionó. A veces llegan personas que no son muy conocidas en el resto del departamento, lo cual es muy obvio por el mismo hecho de que a veces es nada más de uno de los municipios donde tiene más población o más representativa, pero no es del resto de municipios, ¿verdad? Entonces, inclusive como Huehuetenango, como Quicheo San Marcos, que tiene tantos municipios, el gobernador que a lo mejor es de
de la cabecera departamental, pues de alguna manera no conoce al resto. Entonces, siempre va a ser que los alcaldes tengan una mayor fuerza. Hay alcaldes inclusive que después llegan a ser gobernadores, ¿verdad? O a veces ni prefieren ser gobernadores sino irse a diputados porque creen que es más importante o son figuras de mayor influencia. Entonces se maneja todavía mucho, que se podría decir caciquismos locales, cacicazgos locales, en el sentido de que estas figuras son más fuertes en las municipalidades y de alguna manera influyen a veces bastante al gobernador o en las decisiones de gobernación, que eso genera una cuestión más de una figura de los alcaldes en sí, ¿verdad? Entonces, nosotros elegimos a los alcaldes, ellos se promocionan, ellos hacen campañas pues millonarias, lo queremos decir, y el gobernador está a la espera y a veces se convierte como en un premio, como decía, al que no ganó, ¿verdad? De consolación, y entonces ahí pierde mucha autoridad. Sí, porque sin ir tan lejos, pues acá en la capital de Guatemala y en el departamento de Guatemala, pues no se conoce muy poco de la actividad del gobernador o gobernadora departamental, más que simplemente para aprobar, no sé, alguna manifestación o emitir permisos de ese tipo, pero realmente no va más allá. Si estamos hablando del representante del Ejecutivo, una ejecución de la política pública. Así es, pero de alguna otra manera, porque se está perdiendo mucho en el sentido, vamos, no lo aprovechan. O sea, realmente el gobernador hay que aprovecharlo más. Ahorita que decía usted que ya no está el gobernador de Retaluleu, ¿verdad? Y en la noticia decía que por falta de resultados, ¿verdad? Se lo quiero ver, tal vez parece muy fuerte a veces pues, por cuestiones políticas, pero creo que esa palabra es importante, falta de resultados. Realmente los gobernadores se han acomodado muchas veces a hacer las reuniones de los consejos de desarrollo, a prepararlas, pero más que eso, por ejemplo, hay gobernadores que realmente sí hacen su trabajo, sí están muy pendientes con el presidente de informar, de hacer un trabajo muy de cerca con algunas instituciones como la CEP, por ejemplo, y eso puede permitir realmente tener una verdadera autoridad y hacer un buen trabajo, pero a veces siento que se está desaprovechando. Por eso cuando se habla por no tener buenos resultados, está bien, porque de alguna otra manera, bueno, ya estamos en el tiempo en que el presidente debe empezar a pedirles más resultados a todas las autoridades, no digamos a los gobernadores, sobre todo donde hay conflictos, ¿verdad? Ahorita estaba escuchando la noticia que muchísimas personas van a protestar porque no están de acuerdo, porque Ríos Montt esté preso, pues bueno, el gobernador debe estar ahí presente y ver cómo ayuda a resolver ese conflicto entre otras autoridades, ¿verdad? Como también sucedió en Totonicapán, por ejemplo, ¿verdad? Donde es un caso en donde el gobernador tiene que estar muy cercano, ¿verdad?, al tema de los 48 cantones, que es uno de los precisamente organizaciones más fuertes dentro del departamento, ¿verdad? Y cómo se manejó en su tiempo y en su momento esa situación cuando sucedieron los hechos del año pasado, ¿verdad? Y el gobernador tiene una figura muy fuerte, ¿verdad?, que tiene que fortalecer mucho la nacionalidad y que ayudaría mucho precisamente al trabajo que se hace desde el Ejecutivo. El hablar de la idea de que el gobernador departamental sea electo vía urnas y voto popular, pero esta idea no es tan fácil en lo que dice el papel pasarlo a este ejercicio. Así es, y es bueno platicarlo también porque en el sentido de que hay un candidato a presidente, por lo menos lo decía Manuel Valdizón la otra vez, y quería promover que se hagan elecciones de los gobernadores, pero no es tan fácil porque se requiere bastante presupuesto, porque no lo va a elegir y no le va a dar un presupuesto, como lo ven los alcaldes, ellos tienen de alguna otra manera recursos, ¿verdad?, para ejercer, algunos más que otros por supuesto, pero la gobernación, si va a ser electo, realmente tiene que cambiarse algunas cuestiones de las leyes, la forma de trabajar y de alguna manera darle un presupuesto para que también ejecute, porque no lo vamos a elegir para que tenga las mismas funciones que tiene ahorita, ¿verdad? Entonces requiere un gasto muy grande, no es solamente decir sería bueno elegirlos, ¿verdad?, porque pareciera que sería bueno elegirlos, a veces copiamos ideas de otros países, pero realmente el presupuesto es clave. Va a tener dinero, va a contar con lo suficiente, ¿verdad? O a quién le vamos a quitar, porque también es otra cosa que sucede. Le quitamos luego a algunas secretarías o a algunos ministerios y se lo pasamos a la gobernación o se lo vamos a quitar a los alcaldes, ¿verdad? Entonces se puede convertir en un problema. Hacer eso es realmente hacer un cambio de reforma, ¿verdad?, institucional muy fuerte y que de alguna otra manera tendría que llevar su tiempo y bien analizado, ¿verdad? No tiene que ser una propuesta electoral, ¿verdad?, por así decirlo, ¿verdad? Porque si no se puede desfigurar más esta persona y puede quedar de alguna otra manera muy débil, ¿verdad? Si no tiene un presupuesto no encajaría mucho, ¿verdad? Yo creo que para cuestión electoral
para tener otra figura, para hacer más propaganda, pues a lo mejor lo dicen, ¿verdad? Se ve desde afuera, se ve muy bien, ¿verdad? Pero de alguna otra manera creo que no es solamente así por así, hay que reflexionarlo bien. Por supuesto, hay en base a que en algunos departamentos, sobre todo en el occidente, donde las figuras de gobernadores tienen más fuerza que en el oriente o en el norte del país, ¿verdad? Pero de alguna otra manera, pues hay que fortalecer esta figura, ¿verdad? Que en algunos casos, pues sí funciona bien y en otros pues cuesta más por la conflictividad que lógicamente tiene el país. Claro, hablando de conflictividad, uno por ejemplo, si revisa el caso México, el caso Venezuela, el caso Bolivia, donde se le llaman prefectos, no gobernadores, pues han habido crisis políticas donde precisamente vemos los enfrentamientos presidente con algún determinado gobernador que pues se empieza, dicho en el argot político, a destapar como posible presidenciable. O sea, son factores que también se deben de tomar en cuenta. Por supuesto, yo creo que también es un punto muy importante porque entonces ya dejaría de ser el representante del Ejecutivo, ¿verdad? Por lo menos si se eligen gobernadores de diferentes partidos políticos, le harían, y sobre todo en nuestras sociedades, que se generan muchos conflictos, muchísimos de intereses de poder, por diferentes razones, por el crimen organizado, por el simple hecho de querer ganar y tener influencia en contratos y todo eso, pues puede ser que esta figura del gobernador ya no sea una cuestión que ayude y que ayude a la reconciliación, si lo queremos decir, y hacia el desarrollo de intereses, porque vemos otros ejemplos, en México también es un ejemplo de ello, donde se convierten en candidatos presidenciales, ¿no? Y bueno, si hacen un buen trabajo, lógicamente la gente los elige, eso no tendría ningún problema, pero también generan algunas crisis y acá pues si los mismos alcaldes, inclusive los que están alrededor del departamento de Guatemala o del municipio de Guatemala, son figuras fuertes, ¿verdad? De alguna manera eso sería como que inicie un paso. Electoralmente estaría bien porque llevaría a una cuestión de experiencia política, pero es de analizarlo bien hacia lo que le decía anteriormente, la cuestión del presupuesto, qué funciones tendrían, y puede ser que el Ejecutivo pierda en el tablero político, pierda precisamente piezas importantes, ¿verdad? Que debe aprovecharlas mejor, ¿verdad? Pero tampoco es la solución a las crisis políticas que tenemos, ¿no? O sea, eso se resuelve de otra manera, de participación, de transparencia, ¿verdad? Pero es llevar nada más una figura más para elegir y campañas millonarias, ¿verdad? Que no creo que solucionarían y que siempre están ahí tratando de que se reforme y no llegamos a nada, ¿verdad? Ahora bien, tomando en cuenta todos estos puntos que pues no solo es de decir sí, que se elijan por vía urna, voto popular, o sea, es complejo en cuanto a lo que usted menciona, hay que destinarles un presupuesto, habría que hacer cambios a leyes, a la Constitución, no es tan fácil, pero entonces también cómo vemos la otra cara de la moneda en cuanto a descentralizar el ejercicio de la política y no tener ya esa dependencia tan vertical de la figura del presidente de la República y del Ejecutivo. Bueno, lo que pasa es que ya hay esa descentralización, ya se debe manejarse, ya están estas leyes que de alguna otra manera lo que pasa es que lo que está escrito como que muchas veces no se logra reflejar bien sobre el aspecto de que se sienta, ¿verdad? Lo que pasa es que es tanto el interés personal de muchísimas personas, el no diálogo, ¿verdad? Lo decían hace unos días, en Guatemala no estamos preparados para dialogar, sino nada más para hacer conflictos, nadie quiere ceder, entonces por eso es que no se siente esa descentralización que ya existe, ¿verdad? Que ya de figuras, que está el Consejo de Desarrollo Departamental, Municipal y Comunitario, o sea, es una figura que en lo legal, cuando uno lee la ley, dice, qué país tan descentralizado y bien organizado, y lo es dentro de la teoría, pero cuando es de la práctica cuesta, ¿verdad? Y eso puede ser que al elegir gobernadores tal vez a lo mejor tampoco lo encontramos, ¿verdad? Creyendo, damos más descentralizados nuevamente, en la letra muerta sí, pero en la práctica es lo que nos falta, y lo que falta es realmente el espíritu demócrata de los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a Juan de la Universidad Rafael Andívar por haber estado hablando con nosotros de este tema del rol de los gobernadores. Pasamos ahora a otras informaciones con Carolina.